Bueno, jóvenes, continuando con la clase, nunca olvidarnos de las recomendaciones que debemos de, de conocer y seguir al pie de la letra, ¿verdad? Debemos seguir estando en casa, manteniendo nuestra distancia y cubriéndonos en caso salgamos por alguna u otra urgencia, ¿cierto? Muy bien, el día de hoy, biomoléculas orgánicas, ácidos nucleicos. Cerrita, la temática, Carlos Quiñones Minaya como docente. Ya. Propósito de la lección del día de hoy, conocer las características y la importancia de lo que son los ácidos nucleicos. ¿Ok? Ácidos nucleicos. Un tema muy interesante, muy interesante. Amplio, muy amplio. ¿Ya? Pero todo lo amplio se puede hacer un poco más sintético y conciso para que ustedes puedan ir entendiendo. ¿Ya, jóvenes? Hay muchas cosas que mencionar, muchas cosas que ustedes deben anotar en algún cuadernito de apuntes o lo que tengan para así ir recordando poco a poco, ¿no? Son muchos datos los cuales te voy a dar el día de hoy, así que por favor quisiera que lo tengas presente. ¿Ya? Empecemos. Primero, con la historia, ¿ok? La historia. Fue aislado por primera vez en 1868 por Friedrich Mechner, ¿ya? Algunos dicen Mechner, otros le dicen Mescher, ya, eso ya depende de la pronunciación que tengan ustedes, ¿ok? En 1869 por Friedrich, ¿ya? Mientras realizaba algunos experimentos acerca de lo que vendría a ser la composición química de pus. ¿Ustedes saben qué es pus? ¿Alguna vez han escuchado qué es pus? ¿De algún lugar han sacado qué es pus? O no sé. ¿Alguien sabe qué es pus? ¿Me puede responder por el chat público? ¿Qué es pus? ¿Nadie? Me gustaría que me respondan por el chat público, los espero. Por favor. ¿Qué es pus? ¿Qué profesor se escribieron primero pus? Claro. Estudiaron al pus. ¿Ya? Ah, sí, profesor, sí. Muy bien. Allí empezó todo esto de lo que es la curiosidad, toda la investigación sobre el ADN. El pus es un líquido espeso de color amarillento, también blanquecino, segregado, ¿no? Por un tejido inflamatorio y compuesto por suero. O sea, profesor, donde hay inflamación se puede producir pus, claro. También va a estar compuesto de leucocitos, células muertas, colesterol, glucosa, ¿ya? Algún de ese tipo de sustancias. Ok, si hablamos de que existen células, pues va a haber núcleo. Y si va a haber núcleo, va a haber ácidos nucleicos. Muy bien, así empezó el tema de lo que es la investigación por estos ácidos nucleicos. ¿Ya? Te voy poniendo más o menos acá qué es lo que contenía PUSIA para que no te olvides, por favor, ya. Puedes ir anotando qué contiene PUS. Como les iba diciendo, tiene células muertas, ¿qué más, profesor? Tiene células muertas, tiene leucocitos, tiene colesterol, tiene glucosa, ¿ya? Y algunos otros compuestos. O sea, todo componentes inflamatorios. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más mencionar aquí? Que él empezó con los primeros estudios, ¿ya? Como bien le decía, y Friedrich llamó por primera vez a todo esto, por ejemplo, nucleína. No le llamó ácidos nucleicos, nada por el estilo, sino nucleína, ¿ya? Debido a que lo había extraído, por ejemplo, las sustancias que estaba estudiando, lo había extraído de lo que vendrían a ser núcleos de esas células. Por eso lo llamaba nucleína. ¿Ok? Más adelante, estos dos señores
bien presentes aquí, como son James Watson, ¿ya? James Watson, ¿ya? Watson. Y lo que vendría a ser quien vendría a ser, ¿no? Francis Crick, ¿no? Francis Crick, ¿ya? Eran dos personajes que continuaron con lo que vendría a ser la parte de la investigación de lo que es los ácidos nucleicos. ¿Ok? Continuaron con la investigación de lo que es eh, las primeras teorías o los primeros experimentos que había hecho Friedrich, ¿verdad? Y ellos, debido a eso, a sus experimentos, a sus descubrimientos, por ejemplo, y al la publicación de su modelo de la doble hélice del ADN, pues, ¿en qué año? ¿En qué año publicaron la doble hélice del ADN? Bueno, eso si es que no lo saben, me lo investigan, jóvenes, pero sí recibieron el premio Nobel, en 1900, que te pueden preguntar, ¿no? Eso sí son datos muy importantes, en 1962. 1962, el premio Nobel. Por la presentación de la doble hélice y en un proyecto muy conocido llamado como Genoma Humano. ¿Cierto? Cierto, profesor. Cierto. Un ratito, ya me había pasado. Ya me había pasado, jóvenes. Me estaba adelantando. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. La parte que es un poquito más interesante. Pero antes de esto, quisiera que volvieran esto ustedes mismos un poco más interesante como profesor. Ustedes me van a averiguar la historia completa, o bueno, la historia de estos dos señores. ¿Ya? Yo quiero que ustedes me investiguen realmente si estos dos señores fueron los únicos que contribuyeron en lo que es la creación de la maqueta de la doble hélice, ¿no? Del ADN. Quiero saber si ellos son los únicos o existieron otros autores. Quiero que ustedes vayan a averiguar. ¿Ya? Me van a buscar para la próxima clase eso porque voy a preguntar. ¿Ok? Si no pregunto voy a poner un ejercicio con respecto a eso. ¿Ok? Pero sí es importante que averigüen ese tema. Si solamente fueron ellos o existieron otras personas que contribuyeron a eso también. ¿Ok? Y se van a llevar una gran sorpresa. se, los, se, los, se los aseguro. ¿Y jóvenes? Muy bien. Empecemos con la definición. ¿Qué son? Son compuestos quinarios. Quinarios de 5, ¿verdad? Hablando de 5. ¿5 qué? 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. No te olvides, como profesor, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El llamado CHOMP. Muy bien, profesor. Formados, ¿por qué dice? Por nucleótidos. Nucleótidos que están unidos por enlace fosfodiéster. Recordamos nosotros cuando hablábamos de proteínas, de glúcidos, de lípidos, que existían monómeros. Bueno, en el caso de lípidos era un poco distinto, ¿no? Pero si hablábamos de glúcidos y proteínas, hablábamos de monómeros. En el caso de glúcidos eran los monosacáridos y en el caso de que son las proteínas eran, por ejemplo, los aminoácidos. Lo recuerdan, ¿verdad? En este caso, las unidades van a ser los nucleótidos. Los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Te lo puedo preguntar. Y es muy probable que te lo pregunten en algún ejercicio. ¿Cuáles son las unidades básicas de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Vas a saber la composición más adelante, así que con calma. ¿Ya? ¿Por qué enlaces están unidos? Como yo les decía, el enlace que une, por ejemplo, los aminoácidos es el enlace peptídico. El enlace que une a los glúcidos es el enlace glucosídico. El enlace que une a lo que son los ácidos grasos es el enlace éster. ¿Perfecto? Perfecto. No te olvides de este enlace. Muy importante. Fosfodiéster. Pero que une a nucleótidos. ¿Ya? ¿Cuál es la función, profesor?
La función es almacenar y transmitir información genética. No te olvides de eso. ¿Qué, profesor? Almacena y transmite información genética. ¿Perfecto? Perfecto. Muy bien. Continuemos. Entonces, de los ácidos nucleicos podemos decir lo siguiente. Compuesta por la unidad monomérica o monómero llamada nucleótido. Ya se los he mencionado, así que no creo que se estén olvidando de eso. ¿Ok? Ok. Esta es la estructura básica de un nucleótido. ¿Cuál, profesor? La que vemos en colores. El grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar pentoso. ¿Ya? Mira lo siguiente. ¿Qué ocurre acá? Que nosotros tenemos un nucleótido como representación en la parte final. O sea, necesitamos para formar un nucleótido necesitamos un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Ah, ya, profesor. Mira. El grupo fosfato se va a unir al azúcar pentosa mediante un enlace fosfoéster. No te olvides. Este enlace es fosfoéster. No confundir con el enlace fosfodiéster. Porque aquí yo recién estoy formando una molécula de nucleótido. ¿Cierto? Estoy formando recién un nucleótido. En el caso de fosfodiéster hablaba la unión de nucleótidos. Hace ratito les mencioné. O sea, fosfodiéster es en la unión de nucleótidos, pero fosfoéster es en la unión del grupo fosfato al azúcar pentosa y a la base nitrogenada. Bueno, la base nitrogenada que tiene un tipo de unión enlace beta-glucosídico con lo que es el azúcar pentosa. ¿Ya? Pero esto dentro de un nucleótido. Dentro del nucleótido. ¿Ya? No estoy hablando de nucleótidos. Estoy hablando de un nucleótido. Recién. ¿Perfecto? Muy bien, profesor. Esto tiene que contener, de hecho, el ácido nucleico. De ley. Tiene que contener esto. Para que pueda ser considerado como ácido nucleico. ¿Ok? El grupo fosfato, no te olvides. El azúcar pentosa puede ser de dos tipos. En el caso del ADN, va a ser llamada desoxirribosa y en el caso del ARN, ribosa. Yo en algún punto ya les he mencionado, por ejemplo, esto. Pentosa, azúcar pentosa, ¿por qué? Porque tiene 5 carbonos. O es de 5 carbonos. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, la desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos y la ribosa también es un azúcar de 5 carbonos. Pero en el ADN, ustedes han escuchado que es ADN, ¿verdad? Sí, profesor. En el ADN, como tú sabes, el nombre es ácido desoxirribonucleico. Su nombre mismo lo va diciendo. La D de desoxirribonucleico, desoxi, habla de la desoxirribosa. Y en el ARN hablamos del ácido ribonucleico, o sea, hablamos del azúcar ribosa, que también es de 5 carbonos. ¿Me dejo entender? Ambos son pentosas, pero en el caso de la ribosa pertenece al ARN y la desoxirribosa al ADN. No creo que te olvides, porque cuando tú digas ADN, ya sabes qué azúcar tiene, porque tiene la D de desoxirribosa y la ARN tiene, por ejemplo, R de ribosa, ¿verdad? Muy bien, ese es el azúcar que puede contenerse aquí, ¿ya? Y la base va a ser, por ejemplo, puede ser una base purínica o purina y pirimídica, ¿ya? Ah, ya, profesor, la base nitrogenada puede ser purinas o pirimídica, ¿verdad? Sí, de esa forma, ¿ya? Ahora, en la base purina vamos a encontrar adenina y guanina. Y en las pirimídicas vamos a encontrar citosina, timina y uracilo. ¿Ok? No te olvides de esto. Voy a lo siguiente, te voy a dar los siguientes datos. Hace ratito te decía que la unión del grupo fosfato más el azúcar más la base nitrogenada me daba como un nucleótido, ¿verdad? Como resultado un nucleótido. Pero si alguna vez te preguntasen en algún examen, en algún ejercicio que vayas a tener, un nucleócido unido más un grupo fosfato es igual a un nucleótido, pues por lógica sí. Mira, un nucleócido es la unión de un azúcar más una base nitrogenada. ¿Cómo, profesor? Un nucleócido, estoy acá, un nucleócido es la unión de una base nitrogenada más un azúcar pentosa. Eso es un nucleócido. Pero un nucleótido es la unión de un nucleócido más un grupo fosfato. Ah, ya, profesor. O sea, nucleótido es la unión de los tres, claro. Y nucleócido solamente es la unión del azúcar más lo que vendría a ser la base nitrogenada. Claro. Eso es lo que te quiero decir. Y también te lo voy a poner en tu pregunta de las actividades que vayamos a hacer.
¿Ya? Muy bien. Te voy a dar una memotecnia acá, que quiero que la apuntes o que la anotes para que alguna vez, si te pregunta, cuáles son las purinas, cuáles son las bases nitrogenadas de las purinas, por ejemplo. Este, recuérdate de esto, aguas puras, como profesor, aguas puras, aguas puras. Y ahora, profesor, A de adenina, G o A de guanina y puras de purina. Como profesor, A de adenina, aquí está, gua o GUA, gua de guanina, ah ya, y pura de purinas, ah ya, profesor. Esa es la memotecnia para recordarnos lo que son las purinas. Claro, si tú te acuerdas de las purinas, ya de ley te vas a acordar de lo que son ¿cómo debería ser? La base nitrogenada pirimídica, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo te vas a acordar de las pirimídicas? De la siguiente manera, pues la que te queda son la citosina, la timina y el uracilo. Como profesor, la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ya? No te olvides de eso. Ahora, existe un señor llamado Chargaff que propuso una ley llamada la ley de Chargaff. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, estoy acá. No te estés perdiendo, estoy acá, ¿ya? No te estés perdiendo, estoy aquí. ¿Ok? ¿Qué decía este señor? Lo siguiente, que para el ADN existe una adenina, como bien le decía, una adenina que se va a unir, por ejemplo, base complementaria con una timina, una citosina con una guanina, como profesor. Cuando nosotros queremos formar un ácido nucleico, ya sea por ejemplo un ADN, necesitamos que existe una complementariedad, que quiere decir que existan ambas cadenas se complementen, ¿ya? Y en el caso de lo que es la adenina, se va a unir con lo que es la timina, por ejemplo, o sea, van a hacer complementos con la timina y la citosina con la guanina. Ah, ya, profesor. Ambas, los cuatro de allí son bases nitrogenadas, como bien yo te iba indicando acá, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Pero hay un detalle, ya que no debes olvidar. A con T, A siempre va con T. A con adenina con timina, citosina con guanina. Si tú cuentas, por ejemplo, si tú tienes tres adeninas, tú tienes que tener tres timinas, porque como les dije, son complementarias, ¿verdad? Ah, claro, profesor. Por eso te he puesto acá un número. Si tú tienes 5 citosinas, debes tener 5 guaninas porque son complementarias. ¿Me dejo entender? Me dejo entender. No te olvides, ¿ah? La adenina siempre va con la timina y la citosina en la guanina, pero en el caso del ADN, estoy en el ADN. Por eso dice para el ADN. ¿Ya? Ok, profesor. Pero para el ARN ocurre otra cosa. ¿Cuál, profesor? También vamos a trabajar con las bases nitrogenadas. Tenemos la adenina, que esta vez ya no se va a unir con timina, como en el caso del ADN, sino con el uracilo. Ah, ya, profesor, cambia la T por la U, claro. O sea, en el ARN no hay timina, hay uracilo en reemplazo de timina. ¿Me dejo entender? Muy bien, porque la citosina también existe y se está uniendo con la guanina. Y la cantidad de números de adenina va a ser igual a la cantidad de números de uracilo también en esa misma cadena. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien. No te olvides. Adenina con uracilo en ARN. Para el ADN, adenina con timina. Ah, ya, profesor. Entonces yo me tengo que acordar que A con T en ADN y siempre la C con G va, ¿no? La citosina con guanina, siempre va a C con G. Sí. Adenina con timina en ADN y adenina con uracilo en ARN. O en el ARN. Algunos dicen ARN y yo ARN. Es lo mismo. Jóvenes, no hay ningún problema allí. Perfecto. Espero que sigamos bien hasta allí. ¿Ya? Te lo voy a volver a preguntar para que puedas recordar un poco ya de esto. ¿Ya? Jóvenes. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos existen? Dos, ARN y ADN, ¿verdad? Ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. ARN, ácido ribonucleico y ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Ok? Muy bien. Aquí tengo dos cadenitas, como bien les decía. Una que representa a lo que es el ARN o ARN y el otro es el ADN. ¿Ok?
Abajo te dice el nombre, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. ¿Cuál era la diferencia básica en ellos, por ejemplo? Aparte de su base nitrogenada. ¿Dónde está el uracilo? Pregunta para el chat público. A ver, puntos a favor. ¿Dónde está el uracilo? ¿En el ADN o en el ARN? Te lo he dicho hace 2 segundos. ¿Dónde está el uracilo? Respuestas al chat. ¿ADN o ARN? Espero. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. El uracilo está en el ARN, ¿verdad? Y la timina está en el ADN, ¿verdad? ADN. Muy bien. Perfecto. En este gráfico tú puedes observar una cadena, una sola cadena. La unidad de esta cadena va a ser representada por el ARN. O sea, mejor dicho, el ARN solamente es una cadena. ¿Una sola cadena, profesor? Sí, una sola cadena. ¿Ok? Va a tener citosina, va a tener guanina, va a tener adenina y también va a tener uracilo. Pero solamente representada por una cadena, una hebra nada más. Ah, ya, profesor. Por eso es que la ARN se dice que es monocatenaria, una sola cadena. Claro. En el caso de lo que es el ADN, por ejemplo, se dice que es bicatenaria, porque tiene 2 cadenas. ¿Ustedes pueden fijarse o no? Ah, ya, sí, profesor, mira, va en forma de hélice, ¿no? Claro, en forma de una hélice. 2 cadenas, ¿verdad? Que son complementarias. ¿Ya? 2 cadenas que son complementarias, ¿verdad? Muy bien. Las bases nitrogenadas, en este caso solamente, por ejemplo, hay una base nitrogenada, ¿verdad? En una hilera, se puede decir, ¿no? En una sola cadena. En este caso tenemos pares de bases en el ADN, ¿cierto? Y como puedes ver, la complementariedad, en el caso de lo que es la citosina, ¿con qué va? Con guanina, ¿verdad? Entonces debe ser celeste o azul con verde, ¿verdad? Celeste con verde, claro, profesor. O azul, azul como se ve, ¿no? Azul con verde. Y debe ser azul con verde, mira, acá azul con verde. Azul con verde, azul con verde. Porque es citosina con guanina. Y siempre va la adenina con la timina también, que es amarillo con rojo, amarillo con rojo, amarillo con rojo, amarillo con rojo. Si yo te preguntase acá qué tipo de base hay, pues aquí tendrías lo que es la adenina y aquí tendrías lo que es la timina, ¿verdad? Rojo y amarillo, claro. Porque en el ADN hay timina, no te olvides, en el ADN hay timina, mientras que en el ARN hay uracilo. De eso no te olvides, ¿ya? ¿Estamos bien hasta allí, jóvenes? Espero que sí. ¿Qué azúcar tiene el ADN? Pregunta para el chat público. ¿Qué azúcar tiene el ADN? ¿Cómo se llama el azúcar del ADN? Es una pentosa de 5 carbonos, pero ¿cómo se llama ese azúcar? 5 segundos para responder. 5, 4, 3, 2, 1. Hace ratito te lo he dicho, ¿cómo se llama el azúcar del ADN? Espero que lo haya respondido correctamente al chat porque lo voy a descargar para poder ponerles alguna nota de participación. ¿Ya? Profesor, ¿qué es un codón? Un codón, vamos a escuchar en algún momento cuando ustedes hablen de genética o cuando hablemos de genética. Se le llama codón a un triplete de bases, dice. Nitrogenadas, obviamente, ¿no? Que están contenidas en el ARN. ¿Sí, profesor? Claro. Estos de acá son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Sí, profesor. 1, 2 y 3. Esto de acá es un codón. Ah, sí, profesor. Claro. Esto es un codón porque ya es un triplete de bases nitrogenadas. 1, 2 y 3. Ah, ya. O sea, estos 3 de acá también son un triplete. Claro. Estos 3 de acá también son un triplete. Claro. O sea, 3. Puesto 3, triplete, 3, ¿no? 3 bases nitrogenadas. Eso es un triplete. ¿Ya? En el ARN. Perfecto, hasta allí. Espero que sí. Y como bien les decía, no se olviden de la ley de Chargaff. Para el ADN, adenina con timina, citosina con guanina. Y para el ARN, adenina con uracilo y citosina con guanina. ¿Ya? No te olvides. ¿Saben? Yo tenía una forma de acordarme de esto, por ejemplo. El ARN, yo decía que la base nitrogenada que está presente en el ARN y que es distinto al ADN, pues tiene que tener una R, ¿no? ¿Y quién tiene una R? Pues el uracilo, ¿no? Ah, ya, entonces el uracilo está en el ARN, ¿no? Yo sí me acordaba de eso. De esa forma yo podría recordarme de lo que es el ARN
Y en el ADN, pues me acordaba por la memotecnia que les dije hace rato, ¿no? Por aguas puras. ¿Cierto? Muy bien. Espero que sí me estén entendiendo. Espero que sí, joven. Está bien sencillo lo que estoy haciendo. ¿Ya? Como bien le decía, la clasificación va a estar dada por lo que vendría a ser en el caso del ADN, que es una cadena helicoidal, bicatenaria, antiparalela y complementaria. ¿Qué quiere decir? Helicoidal, ¿ha visto cómo formando su estructura? ¿Cierto? Ah, sí, verdad. Muy bien. Bicatenaria porque son dos cadenas, ¿o no? Claro, profesor, dos cadenas. Muy bien. Dos cadenas. O dos hebras, ¿no? Claro. Antiparalela. Claro. ¿Por qué antiparalela, profesor? Porque hay una cadena que baja y la otra sube. Por eso se llama antiparalelo. ¿Ok? Antiparalelo. Ah, ya eso, profesor, claro. Por eso se llama antiparalelo. Bicatenaria porque dos, helicoidal porque forma una estructura helicoidal, antiparalela porque una sube y la otra baja. O sea, son dos cadenas que una va subiendo y la otra va bajando. Y complementaria porque obviamente ambas cadenas tienen que complementarse, ¿verdad? Y se complementan de acuerdo a lo que es las bases nitrogenadas. ¿Cierto? Estoy bien, ¿no? O sea, ¿me están entendiendo, ¿no, jóvenes? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. En el caso del ARN, porque estoy siendo bien simple en la explicación para que ustedes puedan entenderlo, ¿ya, jóvenes? En el caso del ARN es una sola cadena, ¿verdad? Una cadena. Monocatenaria, por eso se conoce como monocatenaria y su forma es lineal, pues, ¿no? Una sola línea, ¿ya? No complementaria porque no tiene dos cadenas, lógico, ¿no? Y presenta un ARN mensajero, un ARN de transferencia y un ARN ribosómico. ¿Cómo, profesor? Existen ARNs. Uno es el ARN mensajero, el otro es el ARN de transferencia y el otro es el ARN ribosómico. ¿Hay más ARNs, profesor? Claro, hay más ARNs, pero en este caso los más relevantes para esta clase son ARN mensajero, transferencia y ribosómico. ¿Ya? Perfecto. Yo te puedo preguntar, mencióname tres ejemplos de ARN. Me tienes que decir ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosómico. ¿Ya? Y si no te acuerdas, pues repasas la clase. ¿Ya? Muy bien. Tenemos al ARN mensajero en este caso. ¿Ven? El que estaba mencionando acá. Sí, profesor. ¿Qué hace el ARN mensajero? ¿O qué función cumple? Miren, lo voy a hacer bien simple. Nosotros tenemos un núcleo celular, ¿verdad? Sí, profesor. Esta es una célula y acá está el núcleo. Dentro del núcleo está, por ejemplo, tu ADN, ¿cierto? El ADN no puede salir del núcleo. O sea, como ADN no puede salir. ¿Qué no sale, profesor? No puede salir como ADN. Imaginemos que las puertas no dejan que salga ADN, pero sí dejan que salga ARN. O sea, imaginémonos que la puerta es muy delgada para que salga ADN, sino para que salga ARN. Entonces sí sale ARN. ¿A dónde, profesor? ARN mensajero, ¿ya? ¿A dónde va a salir? Al citoplasma, porque esta parte de acá va a ser el citoplasma, pues, ¿ya? Citoplasma. ¿Ya, jóvenes? Esto de acá es el citoplasma y esto de acá es el núcleo, ¿ya? Siendo bien explícito, jóvenes, ¿ya? Bien explícito para que ustedes puedan entender. Este de acá es el núcleo donde está la información genética, donde está el ADN, pero como tiene un agujero muy pequeño, por ejemplo, para donde va a salir el ARN, pues el ADN no puede salir. Entonces, pero yo necesito la información que está contenida en este ADN para poder fabricar proteínas, por ejemplo. Yo necesito mandar mi mensaje, mejor dicho. Mi ADN necesita mandar mensajes afuera para que se produzcan algunas sustancias, pero para que pueda salir a llevar ese mensaje necesito a alguien. ¿A quién? Al ARN mensajero, porque como ADN no salgo. Entonces tengo que transcribir mi información. O sea, la información que yo voy a sacar del ADN, voy a pasarla en forma de ARN para que pueda salir afuera. Porque si no, no podría salir. Y esa es la función que cumple. Copia la información del ADN y lo transporta ¿a dónde? Hasta los ribosomas. Ah, sí, profesor. Claro, los ribosomas. Por ejemplo, este de acá es un ribosoma. Esta estructura de acá es un ribosoma. ¿Y qué función cumple? La síntesis de qué? De proteínas. No te olvides, ¿ya? ¿Síntesis de qué, profesor? De proteínas. ¿Ya? O sea, forma, fabrica, lo que ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Forma, fabrica, lo que ustedes quieran decirle. Sintetiza, fabrica, produce. Esto hace ¿quién? El ribosoma.
¿Quién, profesor? El ribosoma. Ribosoma. Es un organelo que está dentro de la célula. Así como en la célula hay núcleo, lisosoma, mitocondria, cloroplasto, retículo endoplasmático, liso, rugoso, peroxisoma y todo lo demás. ¿Ya? Así como hay ellos, existe también un ribosoma. ¿Ya? Y la función del ribosoma es formar proteínas, sintetizar proteínas, fabricar proteínas. Esa es la función. Ah, ya, profesor, esa es la función. Claro, esa es la función. ¿Ya? Y el ARN ribosómico va a estar asociado a lo que vendrían a ser las proteínas que van a formar el ribosoma. Por eso acá te menciona que está acá el ARN ribosómico. O sea, dentro del ribosoma está presente el ARN ribosómico. Sirve para ello. ¿Para qué? Para fabricar proteínas también. Ah, ya, profesor. O sea, mi ARN mensajero sale de mi núcleo porque mi ADN no puede salir. Entonces le pasa la información al ARN. El ARN sale, ¿no? Sale de mi núcleo. ¿A quién lo va a llevar esa información? Pues al ribosoma, porque el ribosoma está en el citoplasma, ¿verdad? Lleva esta información a lo que vendría a ser mi ribosoma y mi ribosoma lo que va a hacer es va a obtener esta información y mediante esta información le va a mandar a quién? Al ARN transferencia que está acá, ARN transferente o transferencia, a que me traiga los aminoácidos que son necesarios. ¿Para qué? Para fabricar las proteínas. Yo les dije en algún momento que los aminoácidos son las unidades más pequeñas, más chiquititas de las proteínas. Entonces, esos aminoácidos van a estar en el citoplasma, por ejemplo. Entonces, yo necesito juntar esos aminoácidos para formar una proteína. ¿Y dónde se van a juntar? Aquí, en el ribosoma. Entonces, profesor, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, esta información me dice, del ARN mensajero, me dice que necesito aminoácidos específicos para una proteína, por ejemplo, para la queratina, para lo que es el colágeno o algún tipo de proteína, tiene una secuencia de aminoácidos esa proteína. Entonces, esa información va a estar basada acá, en esto. Va a estar codificada en esto. Esto va a llegar acá al ribosoma, el ribosoma lo va a leer. Al leerlo, lo que va a ocurrir es, va a mandar a la red de transferencia que traiga estos aminoácidos, pueda formar la cadena de aminoácidos y por ende la proteína correspondiente. Eso es lo que ocurre. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profesor. O sea, el ARN de transferencia trae los aminoácidos hacia acá para formar lo que es la proteína, porque aquí va a estar la información llegada de lo que es el ARN mensajero, que también fue enviada por el ADN. Ah, ya, eso es lo que ocurre. Claro, eso es lo que ocurre. ¿Ya? No te olvides. No te preocupes que este tema también lo vamos a tratar cuando hablemos de síntesis de proteína. ¿Ya? Perfecto. En este caso, vamos a recordar algunos puntos. ¿De jóvenes? ¿Cuáles, profesor? Los siguientes. ¿Ya? Doble hélice. ¿Quién tiene doble hélice? El ADN. Doble hélice. Cadenas antiparalelas, sí, porque una sube y la otra baja. ¿Ok? Una baja y la otra sube. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Cómo se llama el enlace que está presente en el ADN? El enlace que está presente para entre nucleótidos. Entre nucleótidos, ¿ah? Te estoy hablando en plural. Nucleótidos. ¿Cómo se llama ese enlace? Enlace fosfodiéster. Fosfodiéster, ¿verdad? Y el enlace que está dentro del nucleótido, se va a llamar enlace fosfoéster, ¿verdad? Fosfoéster. ¿Ya? Entonces, profesor, aquí, en estas secuencias de nucleótidos, en esta secuencia de acá, o en este caso de acá, no vamos a ampliarlo un poquito. Este es un polinucleótido, poli de varios, o sea, hay varios nucleótidos acá. ¿Me dejo entender? Hay varios nucleótidos que están siguiendo la cadena, ¿verdad? Sí, profesor. Aquí tenemos el grupo fosfato, por ejemplo. Ya, el grupo fosfato, ya te voy a apuntar ya. El grupo fosfato. Tenemos aquí a la pentosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Sí, profesor, la pentosa. ¿Qué más formaba lo que era un nucleótido? Ah, ya, este de acá debe ser una base. Claro, es una base, ¿verdad? Una base nitrogenada. Muy bien. ¿Esto de acá es un nucleótido? Claro, profesor. Y sabemos que entre base y base, entre la unión de base y base, o sea, este de acá también es otro nucleótido, ¿o no? ¿Me dejo entender o no? La de acá. Vamos a hacerlo así, ¿eh? ¿Es un nucleótido o no? Ah, ¿esto, profesor, es un nucleótido? Sí, sí es un nucleótido. Ah, ya. Entonces, si es un nucleótido, pues hay que entender que estos van a estar unidos. ¿Por qué? Por puentes de hidrógeno. O sea, en esa cadena, en esa complementariedad que existe entre ambas cadenas, una que sube y otra que baja,
va a existir un enlace llamado puentes de hidrógeno. Porque dentro de las cadenas existen enlaces, ¿verdad? Enlace fosfodiéster. O sea, en esta cadena tiene varios nucleótidos, ¿verdad? Por eso se llama polinucleótido, cadena polinucleótida, ¿no? Claro. Entonces acá hay varios enlaces fosfodiéster. Pero estas cadenas van a estar unidas por un enlace llamado puente de hidrógeno. Jóvenes, no se olviden de eso. Listo. Perfecto. Y en el caso del ARN o ARN, pues sabemos que el azúcar que va a estar aquí es la ribosa, presente en ella, y es una sola cadena. No es como en el otro caso bicatenaria, es una sola cadena y el ARN sirve o participa en la formación de las proteínas llevando el mensaje aquí en el ribosoma para que ésta pueda traducirla en una proteína. ¿Verdad? Existe ¿cómo les explico? Un procedimiento que debe seguir toda proteína, que es el dogma central. Como profesor, el dogma central de la biología. Te voy a apuntar acá los datos, ¿eh? Dogma central de la biología. ¿Cómo es eso, profesor? Lo siguiente, ¿qué pasos deben seguirse para poder fabricar una proteína? Primero es la transcripción. ¿Ya? Luego viene lo que es la traducción. Y luego viene lo que es la proteína. ¿Cómo, profesor? En la transcripción tienes que pasar de ADN a ARN. ¿Se acuerdan? Se los había mencionado hace ratito. Porque de la célula, por ejemplo, del núcleo de la célula no podía salir ADN porque era muy grande, entonces necesitábamos una molécula más pequeña, entonces más delgada, de una sola cadena, pues el ARN. Salía del núcleo hacia el citoplasma y en el citoplasma, ¿quién traducía? El el ribosoma, ¿verdad, profesor? Claro, el ribosoma traducía ¿a qué? A proteína, la información que estaba contenida en el ARN mensajero. Ya, profesor, de esa manera ocurre. Claro, este es el llamado dogma central de la biología. No te olvides, ¿ya? Puedes apuntarlo en tu cuadernito, en tu hojita o en tu libro de notas. Perfecto, ¿está allí? Perfecto. Muy bien. Eso sería todo con respecto a lo que son ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahora, más adelante vamos a hablar de algunos puntos importantes o dónde están presentes estos ácidos nucleicos. ¿Ya, jóvenes? Perfecto. Hasta allí.